Sí, por supuesto. En realidad hay dos aspectos que nos parecen elementales. El primero de ellos tiene que ver con pensar en grande. Si queremos una reconstrucción eficiente, qué duda cabe que no tiene mucho sentido formular proyectos de manera individual, que determinada empresa privada rehabilite un colegio, que otra rehabilite una posta médica, que otra rehabilite una carretera. No tiene mucho sentido. Si por el contrario se hace un empaquetamiento de proyectos y se lanza al mercado 100 colegios, 100 postas médicas o toda la rehabilitación de pistas y veredas de una ciudad afectada, para empezar, ganamos con economías de escala. Se puede tener costos más bajos. Y en segundo lugar, eso atrae a jugadores más importantes, a empresas de construcción de mayor prestigio, de mayor experiencia y con mayor capacidad técnica. Entonces, un primer aspecto importante es cómo estructurar proyectos que permitan aprovechar las economías de escala para el abaratamiento de los costos. Y un segundo aspecto tiene que ver con ser un poco más creativos. Y cuando menciono el término creatividad, tiene que ver con aprovechar a su vez las sinergias que pueden existir entre obras por impuestos, APPs y otras modalidades de contratación como proyectos en activos. Por ejemplo, si es que han habido tantas ciudades afectadas, ¿por qué no pensar en una reconstrucción de la ciudad integral de manera inteligente, como si se tratase de una ciudad inteligente o una Smart City, en donde el gobierno dote de un terreno para reubicar a las poblaciones que van a tener que lamentablemente ser retiradas de la zona en la que viven porque es zona de alto riesgo de que vuelva a ocurrir un desastre natural, y en ese terreno que se construya un proyecto inmobiliario bajo el mecanismo de proyectos en activos y que toda la infraestructura alrededor se haga vía obras por impuestos. Los colegios que se necesiten en la zona, los hospitales, la comisaría, las obras de agua y saneamiento, la fibra óptica, el cableado, las carreteras de acceso, etc. Entonces, de esa manera podemos coincidir entre proyectos en activos y OXI. O por qué no pensar también en algunos proyectos en donde la construcción se haga vía obras por impuesos, el mantenimiento hasta 5 años, también mediante obras por impuestos, pero luego la operación del proyecto, si es que fuera un proyecto rentable, se haga vía APPs. Entonces ahí podríamos armar proyectos conjuntos de APPs OXI. Estas ideas aún el gobierno no las ha terminado de desarrollar y creemos que si se trabajan bien se puede lograr tener la infraestructura integral de una manera mucho más rápida, en vez de estar viendo cada uno de los diferentes árboles, concentrarnos en el bosque completo, ¿no? Sí, no hay un requisito de estar en la jurisdicción en la cual se va a hacer la obra. La empresa privada más activa en obras por impuestos en Piura es el Banco de Crédito, y claramente tiene un alcance nacional, no solamente local en esta jurisdicción. Ahora, ello no quiere decir que no se va a necesitar el empresariado local para hacer OXI. Yo creo que en realidad se necesita el esfuerzo conjunto de todos. Se podría armar, por ejemplo, consorcios entre empresas privadas que ya tienen experiencia en obras por impuestos, que probablemente tienen alcance nacional, como los principales bancos, las principales mineras, las principales petroleras del Perú, pero dentro del consorcio incorporar al empresariado local en una participación porcentual y de esa manera hacer un gran proyecto integral de obras por impuestos para rehabilitar 1000 kilómetros de carreteras, 200 colegios, reconstruir 300 puentes, y no solamente un colegio o trabajarlo todo mediante unidades, que a la larga no va a ser lo más eficiente, ¿no?